más, más. Las imposibilidades no son límites. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. Continuamos en esta serie Ponte en modo planea con Carlos Ríos. Él es el CEO de AT Inspírate y precisamente en lo que tiene que ver con planeación tiene una experticia impresionante. Algo que del programa anterior Carlos Ríos me quedó como sonando y haciendo ruido es el tema de el VUCA. ¿Podemos profundizar un tanto más de en qué consiste? Vale, gracias Luis. VUCA significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad en sus términos en inglés. Digamos que es un contexto organizacional o un entorno organizacional que nace, digamos, viene de teorías, de donde vienen muchas teorías organizacionales o de gestión de desarrollo, y es del entorno hoy actual de tecnología, de esos cambios volátiles de incertidumbre, de complejidad, ambigüedad, y viene la tecnología del sector militar, donde se tenían que estar renovando constantemente, donde un producto que salió hoy para mañana ya no es innovador, ya no cumple los requerimientos, donde un nuevo enfrentamiento entre diferentes bandos hace que se necesite desarrollar nuevas estrategias. Y hace ya algunos años este sistema VUCA se viene, digamos, relacionando con el mundo organizacional. Y definitivamente lo que plantea es poder tener y desarrollar esas habilidades que les permitan hoy a las personas que hacen parte de las organizaciones tener esas competencias, esos comportamientos y esas habilidades para estar listos realmente a responder rápidamente ante entornos con estas características, donde la incertidumbre puede llegar a ser, puede llegar en una organización en cualquier momento. Y lo que necesitan hoy las organizaciones son personas con las capacidades de entender cómo gestionar y cómo planear y cómo organizarse en estos entornos de incertidumbre. Yo creo que un muy buen referente a esto es lo que sucedió en pandemia. Muchas organizaciones entendieron, descubrieron y vivenciaron que habían colaboradores que tenían unas habilidades que antes no habían sido, digamos, tan importantes o que no habían sido tan vistas o que no habían sido tan relevantes, pero cuando llega pandemia, un entorno completo de incertidumbre, de complejidad, de ambiguo, pues hubo personas que innatamente dijeron, tomaron decisiones, visualizaron esas acciones que se deberían tomar dentro de las organizaciones y facilitaron vivir este nuevo contexto que nos ponía el entorno de pandemia. Entonces, hoy se habla de planear desde, bueno, y VUCA es uno de estos sistemas, existen otros más, VUCA está migrando a un nuevo modelo, pero aquí lo importante es entender que las organizaciones hoy son muy diferentes a las de hace 10 años y 20 años. Tenemos que ser claros, y es que hoy hay organizaciones y negocios nuevos. Hoy hablamos de muchas organizaciones en temas de tecnología,
en temas que hace 10 o 20 años o sectores que hace 10 o 20 años eran más tradicionales. Y hoy estos sectores tradicionales han cambiado. Podemos colocar un ejemplo, banca. Banca era un sector tradicional que se venía desarrollando hace muchos años, pero la banca cambia, la banca virtual, la banca digital, la banca bajo un escenario VUCA. Entonces, tal vez esas buenas costumbres que se tenía en la banca hace 20 años, esas habilidades, esos comportamientos, esa forma de planear estratégicamente, de planear tácticamente, de planear operacionalmente, o sea, en el día a día y de hacer seguimiento, pues funcionaban para hace 20 años. Pero hoy tenemos que hablar de entornos completamente diferentes y de colaboradores completamente diferentes. En la sesión pasada me preguntabas cómo hacerle entender a la alta gerencia esto. Yo creo que es fácil, es llevarlo, digamos que puede sonar algo fuera de contexto, pero es llevarlo que mire la gente en la organización. Hoy estamos hablando de organizaciones que reúnen 4 o 5 generaciones diferentes, donde cada uno y cada generación aporta desde su experiencia, desde su conocimiento, desde sus habilidades, aporta resultados estratégicos para el negocio. Pero estas personas, esta mezcla generacional, estos entornos cambiantes necesitan esas herramientas y esa capacidad de reacción que, aunque hay volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, complejidad, se debe seguir planeando. Pero la planeación debe ser una planeación con algo que para mí es importantísimo y es con la capacidad de convertirse en acciones flexibles, cambiantes, pero sí con mucho seguimiento y con esa capacidad de respuesta y de ajuste para poder definitivamente ser hoy más eficaces y más enfocados en la obtención de los resultados que se esperan. En la fracción anterior, y de hecho, recordaba ahorita, se hacía mención que por lo general, y lo digo también por experiencia, desde mi profesión, normalmente los primeros meses del año se destinan como para hacer ese tipo de trabajo de planeación, pero es exclusivo el hecho de decir, si venga en el primer trimestre del año, hagámoslo, o quizás se puede suscitar en otra época distinta que no fuese los primeros meses del año. Definitivamente digamos, lo más cotidiano es que se realice iniciando año, ¿ok? Se puede realizar en enero, hay organizaciones que inician año, no en enero, sino su ciclo funciona diferente, pero la planeación normalmente se realiza iniciando año, Luis. Sin embargo, siendo un ejercicio estratégico y clave, encontramos que muchas veces se acaba el primer Q o empieza el segundo y todavía no se ha generado, no tiene que ser una reunión, no tiene que ser un gran evento, pero no se ha generado la información o no se ha permeado a la organización y a los colaboradores con este escenario. Y bueno, si yo estoy trabajando en una empresa, tengo a mi líder que me dice qué debo hacer, pero ahí también esto de planeación tiene mucho que ver con el propósito de mi rol. ¿Cuál es mi propósito? Si yo no tengo claro cómo mi trabajo diario impacta esa gran meta, porque ni siquiera la conozco, ni siquiera me la han informado, pues esto ya empieza no solamente a ser un tema de no sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, pero también es un tema de cómo aporto lo que yo hago a mi propósito personal al propósito de la organización.
Y ahí entramos a eso y es que muchas veces llegamos al puesto de trabajo a hacer lo que nos dicen que hay que hacer o lo que he venido haciendo durante mucho tiempo. Y retomo algo que hablamos en la sesión pasada y es ese vivir en estado de urgencia. Porque es que cuando yo tengo una meta como área, pero ni siquiera, pero no tenemos claro cómo esta meta impacta realmente esa planeación estratégica, sino que yo llego y me dicen, usted está aquí para vender 50 unidades y todo el tiempo o toda mi gestión simplemente está enfocada a vender esas 50 unidades, pero yo no sé cuál es ese valor que yo genero a la estrategia desde ese proceso comercial. Definitivamente es cuando empezamos a decir, las organizaciones tienen una gran meta, pero en el día a día actúan por impulso y por reflejo. Entonces no hay esos espacios para que equipos, para que personas, para que diferentes áreas se sienten a validar, a ajustar, a medir estos resultados obtenidos. Hoy estas metodologías que les nombraba en algún momento, metodologías ágiles, herramientas que permiten hacer un mayor seguimiento, pues son una gran ayuda para que las áreas, los colaboradores, las cabezas de las organizaciones realmente bajen a todo nivel la planeación y dejemos de estar viviendo en estado de urgencia. Lo que no, a ver, todo aquello que se convierte en algo que hemos encontrado en organizaciones y en todos los sectores, y te puedo hablar de sector banca, sector retail, sector telecomunicaciones, sector salud, sector educación, es que siempre dicen, no, es que nuestro sector, nuestro negocio, nuestra empresa es así, es diferente a todas las otras y por eso aquí vivimos en estado de urgencia. Y lo peor es que empezamos o los colaboradores empiezan a pensar que el estado de urgencia es cotidiano y está bien y es lo normal. Y la urgencia es la falta de la gestión de lo importante, un principio básico en la planeación. Y es las áreas, los líderes, los colaboradores deben dedicarse a lo importante. Las urgencias no van a dejar de existir, sí. Pero cuando no tenemos claro, los colaboradores, las empresas, las áreas no tienen claro qué es lo importante, no se ocupan de ello y se vuelve urgencia. Y por eso hoy hablamos de organizaciones, de personas, de equipos de trabajo en un estado de urgencia constante, que se ve en los correos, que se ve en el clima organizacional, que se ve en la salud de las personas. Y esto es el desenlace o es la parte final de malos procesos de planeación. Y no hablo de una planeación estratégica. Yo creo que hoy casi el 100% de las organizaciones tienen una meta y unos objetivos a cumplir. Pueden ser anuales, cada 2 años, cada 3 meses. Muchas organizaciones hoy están con metodologías ágiles, colaborativas, participativas, con Scrum, con diferentes escenarios que les permiten, pero se sigue presentando este tema de estar de vivir en un estado de urgencia constante. Entonces, ahí volvemos al tema y es la planeación debe ser más que una reunión anual, que es sumamente importante, pero ahí entramos con un tema de cómo sacamos a las personas de ese estado de urgencia, cómo planeamos con los equipos de trabajo cuáles son las prioridades, cuáles son los focos, cómo cada persona diariamente debe hacer su propia planeación, cómo debemos evitar eso que nos ha sucedido a todos, es llegar a nuestro puesto de trabajo simplemente, y no estoy diciendo que esté mal llegar simplemente al trabajo por llegar, pero la planeación es
oiga, yo llego hoy, ¿qué hago? Y la planeación va desde muchos escenarios como esa gran reunión a principio de año, como llegar en la mañana y hacer un listado de lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer primero, pero sabiendo que ese listado y esas acciones que voy a cumplir, cómo está impactando a mi equipo, a mi área, a mi vicepresidencia, a mi organización. Y esto es una cadena, o sea, y yo creo que uno de los grandes pecados, Luis, es cómo se comunica hoy lo que se planea, cómo se le hace seguimiento a lo que se planea. Porque digamos que espacios de planeación podemos encontrar que se realizan en algunos escenarios, organizaciones, sectores, pero termina siendo más un requerimiento de, es que usted tiene que planear porque recursos humanos lo dice y nos tiene que pasar una planeación de cuáles son sus metas y objetivos para fin de año. Pero como eso lo volvemos realmente una herramienta estratégica que le permita a las personas tener o desarrollar esas habilidades necesarias para su rol diario, para cumplir, para impactar. Pero ¿qué hay que impactar? ¿Qué hay que desarrollar? ¿Qué habilidades? Pues sentémonos a planear entre colaboradores, entre áreas, entre diferentes áreas, y démosle realmente ese tiempo necesario, esas herramientas y desarrollemos personas que lo sepan hacer. Hoy tenemos o existen metodologías que permiten asegurar la planificación de tareas, validar el rendimiento de los equipos de trabajo, tener métricas visuales de lo planeado, asegurar los plazos de entrega, tener líneas de tiempo. Pero definitivamente yo creo que el tema es flexibilizar el tema de la planeación. Esto no, las planeaciones no se pueden convertir simplemente en reglas escritas en piedra. Tengo una inquietud, Carlos, dentro de la experticia que has recogido. Bien le puedes presentar a la gerencia los beneficios de una planeación, sea cual sea, partiendo de una planeación estratégica, pero pues digamos que la gerencia dice, interesante, qué chévere, qué bonito, pero así estoy bien. ¿Eso hoy por hoy todavía se suscita? Sí, Luis, todavía se suscita y en empresas de gran tamaño, digamos. ¿En serio? No, y te cuento porque trabajamos hace hace pocos años, más bien bastante poco, con organizaciones donde el tema de planeación no era muy, digamos, no era estratégico para la cabeza. Es una organización grande, pero que su crecimiento, que nació como organizaciones familiares, pero hoy son ya multinacionales. Y sucede que hay cabezas, y yo creo que no solo en estas, sino en muchas organizaciones, que creen que el proceso de planeación es simplemente un proceso más que se inventaron gestión humana o algunos autores para decir esto hay que hacerlo. Y definitivamente, Luis, el ejercicio de planeación no es un ejercicio donde todo el mundo, o no es un ejercicio que todo el mundo le encuentre valor. Y hemos visto en muchas organizaciones que se hace simplemente por cumplir un requerimiento. Definir unos objetivos, definir unas metas y tener un documento donde está. Y eso hace parte de la planeación, no podemos decir que no. Pero definitivamente lo que es importante es lo que viene después. Es cómo lo vamos a hacer viable y posible con las personas.
Y una pregunta que siempre dejamos sobre la mesa y que cuando encontramos estas personas que dicen, no, es que realmente planear no es tan importante, lo que debemos hacer es actuar, pero actuar con qué tipo de personas y que estas personas cuenten con qué tipo de habilidades. Si el ejercicio de planeación no está claro, pues va a ser muy difícil, o tal vez todo nos puede servir y todo lo que y las personas no necesitarían nada nuevo para lograrlo. Y definitivamente hoy con este mundo cambiante es importantísimo poder saber hacia dónde llevamos la gente y cuál es el aporte que cada persona realiza al cumplimiento de estas metas. Y esto solamente nos lo da un entorno de planeación y algo que vuelvo, digamos, a traer, a sacar de la mochila es las personas, los colaboradores, todos los niveles de una organización no merecen estar en estado de urgencia todo el tiempo. Lógicamente el mundo organizacional trae urgencias, pero es que hoy se ha vuelto la dinámica y se ha normalizado, vivir en estado de urgencia y llegar muchas veces a la casa, a seguir trabajando, a tener un desbalance total entre la vida personal y la vida familiar. Y definitivamente eso es planeación. Eso es planeación. Planeación es saber cómo voy a llegar a la meta, pero buscando el camino adecuado y la mejor manera posible. Entonces, cuando no se planea, ya se está planeando fallar. Desde ese momento, ya se está desconectando el propósito de los colaboradores, de las personas, de mis equipos, con el propósito de la organización. Y ahí ya viene el impacto que trae normalmente la no planeación, que es arrancar, vivir, convivir y adaptarnos adicionalmente y creer que es normal vivir en un estado de urgencia constante, donde todo es para hoy, donde todo es urgente, pero donde lo importante no se gestionó a tiempo, no se le hizo seguimiento a tiempo, no se midió a tiempo por falta de un ejercicio adecuado de planeación, teniendo y habiendo realizado una planeación estratégica. Pero es que la planeación estratégica no asegura, no es la única planeación que nos va a asegurar que todos los niveles de la organización estén acorde y listos para gestionarla. Con la certeza que debe haber una conexión entre el propósito organizacional y el propósito personal como colaborador de una organización. Dejamos este segundo programa y con expectativa vamos para el tercero. Nos vemos. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Si consideras que hay un aporte enriquecedor, compártelo. Alguien necesita más. Y si te quieres acercar al desarrollo basado en fortalezas, déjame tus comentarios o escribe a contacto@escucharte.com.co.